Vamos a presentar ahora la quinta charla de este curso sobre la doctrina del cardenal Newman de la infalibilidad pontificia. En esta quinta charla presentamos el tema de la conciencia y la infalibilidad. Recordemos el tema que Newman dejó pendiente en la charla anterior, es decir, aquellos casos extremos en que la conciencia entra o puede entrar en conflicto con alguna enseñanza del Papa. Para esto, Newman nos presenta su importante doctrina sobre la conciencia, una doctrina que él ha venido enseñando desde hace muchos años, pero que encuentra en este texto, en la carta al duque de Norfolk que estamos analizando, un espacio privilegiado para presentarla de una manera orgánica, clara, de tal manera que nos quede bien precisado en la mente lo que es la conciencia para Newman. Para esto, lo primero que nos dice es que Dios es el creador y el hombre es su criatura. Para entender el tema de la conciencia hay que entender esta relación entre el creador y la criatura, el hombre que es su imagen y semejanza. Newman nos dice que al crearlo, Dios imprimió su ley divina en la inteligencia humana. Dios ha grabado la ley suya que se expresa en la ley natural, que es una participación de la ley eterna divina. Es decir, en lo que la ley eterna, la ley divina, se refiere a nosotros, es la ley natural que está grabada en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso la conciencia es la voz de Dios, es la mensajera de Dios, es el vicario de Cristo, es el representante de Cristo. Fíjense qué interesante que Newman le dé este nombre a la conciencia, que es generalmente el nombre que nosotros le damos al Papa. Pero la primera mensajera de Dios, el primer vicario de Cristo que el hombre experimenta, es justamente la de la voz de su conciencia, que le manifiesta esta ley natural, reflejo de la ley eterna, en lo más profundo de su consideración, de su corazón. El protestantismo, en cambio, considera que la voz de la conciencia es una creación humana. Aquí tenemos justamente la gran diferencia. Y justamente Newman cree que por ese cambio de perspectiva se ha ido dando en el mundo una verdadera conspiración contra la conciencia. Es decir, por un lado está la concepción de que la conciencia es un representante de Dios en nuestro corazón. Y por otro lado está la visión de que yo creo, construyo la voz moral de mi conciencia. Si yo tengo esta manera de verla, de considerarla, entonces eso va a colisionar, digamos, va a oponerse a la otra concepción de la conciencia, que sería como una voz distinta, como dos voces distintas que chocan entre sí. Newman dice, tenemos que superar esa antinomia porque la conciencia no es una creación humana, sino que es una creación divina en el sentido de que ha sido puesta por Dios en lo más profundo de nuestro corazón. Y justamente la persona escuchando la voz de la conciencia descubre cuáles son sus deberes. Y por eso Newman dice, la conciencia tiene derechos porque tiene deberes. Sabiendo cuáles son sus deberes, tiene capacidad de reclamar cuáles son sus derechos. Por eso, dice Newman, la autoridad teórica del Papa
tiene que basarse en esta ley de la conciencia. No puede el Papa conspirar contra la voz de la conciencia, porque sería como conspirar contra Dios. Él tiene que ser el campeón de la ley moral y de la conciencia. Teniendo esto en cuenta, entonces lo que dice Mr. Gladstone es falso. Es decir, él sostiene que la autoridad de la conciencia es absoluta y Newman sostiene que la autoridad de la conciencia es relativa a la voz de Dios, relativa a ese testimonio divino que está presente en lo más profundo de mi corazón. Y yo voy a seguir esa voz de la conciencia porque es la voz de Dios. La conciencia no es un capricho ni una opinión. Es una certeza absoluta porque así se la experimenta como una voz que tiene autoridad. Y no es un capricho porque no es mi voz, sino que es el eco de la voz de Dios que yo escucho. Por eso, si tenemos que analizar las relaciones entre conciencia e infalibilidad, hay que tener en cuenta lo siguiente. La conciencia se refiere al campo moral, es la que me indica qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. No entra en el campo dogmático, que es el que define la infalibilidad pontificia, que es la que me dice qué es lo que tengo que creer y qué es lo que tengo que recibir como una verdad revelada. Por eso la conciencia no puede ir en contra de lo definido de manera infalible, más bien se va a apoyar en esa enseñanza y después la llevará a la práctica. Por eso es casi imposible que se dé una oposición entre una y la otra. Y si tenemos que analizar cuáles son las relaciones entre la conciencia y las órdenes particulares de un papa, Newman hace aquí un recurso a la historia y analiza que muchas veces las órdenes particulares de un papa se han referido no a cuestiones dogmáticas o a cuestiones morales, sino más bien quizás a cuestiones prácticas en el orden político o en el orden civil, como por ejemplo diciendo qué es lo que tiene que hacer la Iglesia o los católicos de este país en referencia a un partido político, en referencia a una decisión política que se toma, etcétera, etcétera. Y como dice el Papa, esas órdenes particulares de un Papa no son infalibles. Hoy pueden referirse a una realidad, mañana pueden referirse a otras. Y Newman afirma, el Concilio Vaticano I lo ha definido claramente. La infalibilidad pontificia se refiere a aquellas materias que hacen al dogma y a la moral. Es decir, es un campo muy definido y que está formulado con grandes restricciones. La infalibilidad pontificia se refiere a eso. Y por eso Newman sostiene que el conflicto es infalible. Lo último que nos dice Newman en este tema es que cuando se presente quizás algún conflicto que cree en mí alguna perplejidad o alguna duda, yo debo seguir la voz de la conciencia, pero reflexionando profundamente y orando también profundamente para no ser ligero en la decisión. Es decir, Newman en concreto nos llama a ser prudentes como corresponde en una materia tan importante como esta.